A ver. Terminando de leer las oraciones, siento yo que ya es fácil saber cuál es la respuesta. A ver, nos habíamos quedado en la 6. Dice acá. Nos quedamos en la oración 3. No, la 2. Les había dicho, ese pues dice bastante. ¿Por qué? Porque el pues es como decir entonces. Así que la 2 no puede ser la primera, porque la 2 es consecuencia de algo previamente. La 2 necesita una oración anterior que la explique o que le dé sentido, digamos. Ahora, la 3 dice, los pulmones se hallan rodeados completamente o casi por la pleura que los separa de los órganos vecinos. Las otras mediales e inferiores son muy diferentes según el lado que se considere. A ver. Se nota con cuál vamos a empezar. La D. A ver. Así es, muy bien, la D. Porque necesariamente debemos empezar con la 3. Los pulmones se hallan, porque la 3 sirve de introducción, de presentación al tema. Los pulmones se hallan rodeados completamente o casi por la pleura, que los separa de los órganos vecinos. Y la 3 explica la 2, ¿no? Muy bien. 7. A ver, en el caso de la 7, vamos a ver que es como ocurre con, caramba, con la mayoría de ejercicios de plan de redacción, que vamos a ir de lo más general, de lo más grande, a lo más específico, a lo más chiquitito. Por ejemplo, si yo quisiera hablar, vuelvo a lo mismo, ¿ya? De la cultura, de la cerámica, de la cultura chavín, y yo tengo una oración que habla de, pues, el Perú antes de la llegada de los españoles, luego uno del Perú y las culturas que existían, luego la cultura chavín, y luego recién manifestaciones culturales de la cultura chavín, manifestaciones artísticas de la cultura chavín, y recién ahí la cerámica de la cultura chavín. Va de lo más grandote, las culturas en el Perú, la cultura chavín, y por último, ahora sí, la cerámica de la cultura chavín. Va de lo más grandote a lo más chiquito, a lo más preciso, más exacto. Eso va a ocurrir en este ejercicio de acá. Un teatro diferente. A ver, tenemos, o bien empezamos con las, bueno, 5, 1, 2, 3. Con la 4, jamás. A ver. Teatro del absurdo, un movimiento literario. El teatro del absurdo en Chile. Características generales del teatro del absurdo. Obras más destacadas de este tipo de teatro. Una gran obra chilena, El cepillo de dientes. También yo les recomiendo, si todavía no tienen tanta seguridad o la certeza de con cuál deben empezar, traten de buscar relaciones entre dos oraciones y tal vez por ahí lo van a encontrar en las respuestas. Por ejemplo, acá, la 2 y la 5 guardan mucha relación. Muy probablemente luego de la 2 va a seguir la 5. Muy probablemente. Muy probablemente. ¿Habrá alguna que diga 2, 5? Vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la idea más general, así la más grandota de todas? ¿Cuál es la primera? La 2. Vamos a ver, la 2. El teatro del absurdo en Chile, ¿eh? O sea, específicamente en Chile. Ay, Dios, mi gato. A ver, mírenlo bien, mírenlo bien. Vamos a poner un ejemplo. Tal vez en literatura, ¿qué tema han visto, por ejemplo? Puedes seguir con literatura. ¿Han visto romanticismo, esas cosas? Realismo. ¿O no le prestan atención al curso de literatura? Que es el que más me gusta a mí. A mí, por ejemplo, en literatura,
primero empezamos en general con dónde nació el movimiento literario. El romanticismo surgió en Alemania, tal, tal, tal. Ya. Empezamos en dónde nació. Luego de que empezamos dónde nació, vamos a describir sus características en general de cómo fue cuando nació. Sus características, tal, tal. Y ya más adelante vamos a ir hablando específicamente de cómo era ese movimiento, el romanticismo, en un país o en el otro. Por ejemplo, yo para hablar del romanticismo en el Perú, no voy a mandarme de arranque con romanticismo en el Perú, sino voy a empezar con el romanticismo en sus orígenes, era así, surgió así, de lo más grandote, el romanticismo en general, digamos, a lo más específico que sería cómo fue el romanticismo en el Perú. Porque yo no voy a entender cómo fue el romanticismo en el Perú si es que primero no como que estudio, me ubico sobre cómo era el romanticismo en general. ¿Ah? Tomando en cuenta eso, ¿cuál es la mejor para que sea la primera? Ya miren, vamos a ir descartando. Tomando en cuenta lo que les he dicho y su sentido también de cómo debe ser un texto, ¿ustedes creen que comienza con la 5? Una gran obra chilena, El cepillo de dientes. ¿Ustedes creen que comienza con la 5? ¿O podría empezar con la 5? Porque la 5 dice, eh, una gran obra chilena, El cepillo de dientes. O sea, puede ser la primera. Ojo que también dije que la 5 viene de la 2, porque yo no voy a hablar de una obra del teatro del absurdo chilena si es que no explico previamente cómo era el teatro del absurdo en Chile. La 5 tal vez incluso podría ser más bien la última. Así que esta de acá, ¿dónde está la ves? No puede ser. No es posible. Porque la 5 viene a ser un ejemplo de ese teatro del absurdo en Chile, que es algo muy específico. Así que la 5 no es. A ver, tenemos 1, 1, 2, 3. Ya. O bien empieza con la 1, o bien con la 2, o bien con la 3. Entre la 1, la 2 y la 3, ¿cuál sí tiene así, es materia para hacer la primera? ¿Cuál parece que es mejor para hacer la primera? Tenemos la 1, la 2 y la 3. ¿Eh? La 3. ¿3? ¿Escuché? A ver. La 3 dice, características generales del teatro del absurdo. Teatro del absurdo, un movimiento literario. Primero empezamos explicando qué es el teatro del absurdo como movimiento literario, o primero empezamos con sus características. Entonces sería la E. A ver. Claro, muy bien. Primero empezamos con la 1. Teatro del absurdo o un movimiento literario. Empezamos su definición en general. Habiendo definido, explicado más o menos qué es, pasamos a sus características. Características generales del teatro del absurdo.
Luego, a las obras más destacadas de este teatro del absurdo en general. Ya habiendo hablado todo lo que podíamos en general del teatro del absurdo, pasamos a específicamente cómo se desarrolló en Chile. Y más específicamente, un ejemplo de ese teatro del absurdo en Chile. Muy bien. La E. Ahora la 8. Tomen en cuenta lo que les dije la hora pasada. Esto dice trayectoria de Mario Vargas Llosa. Trayectoria entonces nos va a dar a entender qué cosa, su desarrollo como profesional, como escritor, como su vida en general, pero a nivel de logros, no de nació, murió, no. Más que nada enfocado en eso, qué hizo con su vida, su trabajo. Pero, ¿qué les dije? Si ustedes por ahí se encuentran una biografía, no se olviden, no necesariamente vamos a empezar con la oración en la que nos La diga que A. nació en... Ya, vamos a ver. Si es que por ahí hay un enunciado, una oración que me explica quién es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa fue un escritor, o es, todavía no se muerto, es un escritor, tal, tal, tal. Esa va a ser la primera, porque me va a servir como introducción. Y luego recién empiezo con en qué año nació, tal, tal. A ver, a ver, la A me dijeron. O bien empieza con la 3 o bien con la 1. Ya, y con la 1 no empieza ni a balas, porque habla ya de 1990. Así que o bien a la A o la C. A ver. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936. Ahora estamos entre la 2 y la 1. Ya, muy bien, correcto. Claro, la A. Estudió en la Universidad de San Marcos en 1987. Es muy importante en estos ejercicios la cronología. 1987, 1990. Primero es la 4, luego la 1. Y obviamente primero donde estudió, ¿no? Muy bien, ahí es la A. 9. Unión y matrimonio. Esto, la verdad, este ejercicio de acá es 100% sentido común. Dice acá, a ver, tenemos o bien empieza con la 5 o bien con la 3. Unión y matrimonio. Fines, cuando dice fines acá por si acaso se refiere a su finalidad, o sea, ¿para qué sirve? ¿Para qué se hace? La B. Fines. Vamos a ver. B. Fines del matrimonio civil. El divorcio. Obviamente con el 2 no va a comenzar. El matrimonio civil. Las crisis matrimoniales. Unión y estabilidad en la vida matrimonial. Vida matrimonial, o sea, cuando ya se han casado. A ver. Evaluándolo así, ¿empezamos con la 5 o con la 3? Bien, bien. Entonces, es la C, Miss. A ver. Ya, el matrimonio civil. Empezamos en general. El matrimonio civil. Fines del matrimonio civil. ¿Para qué sirve? Luego, unión, ya estando casados, unión y estabilidad en la vida matrimonial. Lo que nos lleva a las crisis matrimoniales. Y por último, al divorcio. Muy bien, la C. Correcto. La C. 10. Estilo de Cervantes. Este es leerlo bien. 5, 4, 2. Ya. A ver. Ya, mira, por ejemplo, quiero que noten lo siguiente. La 1 dice, sin embargo, es mesurado en su... Mesurado quiere decir que se mide, que no es exagerado, ¿ya? Sin embargo, es mesurado en su expresión, pues no cae en el culteranismo. Paréntesis. Que si no lo han visto, lo van a ver en literatura en estos años escolares. Culteranismo se refiere a un periodo, una parte del llamado siglo de oro español. Siglo, época de oro español, ya, era de oro español. ¿Qué era culteranismo? Culteranismo viene de culto, culto. ¿Cuándo se dice que alguien es culto? Cuando sabe pues un montón, sabe de todo. El culteranismo era sobre todo poesía, que se caracterizaba porque no era fácil de entender. ¿Por qué no era fácil de entender? Porque los autores culteranos la hacían muy difícil. O sea,
era poesía, arte, que solo lo podía entender gente sumamente culta, gente muy leída, gente que sabía así pues de pe a pa toda la mitología, un montón de palabras así. Eso se refiere con culteranismo, viene de culto. Es literatura que es muy difícil de comprender porque está más que nada dirigida, destinada a un público extremadamente culto, muy, muy, muy culto. Habiendo dicho eso, como aquí la oración 1 dice, sin embargo, es mesurado en su expresión, pues no cae en el culteranismo. Obviamente las alternativas te dicen que La no. D, Vamos a ver. Pero ¿por qué la 1 no podría ser la primera? porque inicia con un conector que sin embargo. Exactamente. Ajá, muy bien. Como comienza con el conector, pues me da a entender que proviene de otra oración, que hay otra oración antes. Así que no, la 1 no puede ser la primera. Ya vamos a ver. Dice, su lenguaje se ve recargado de adornos. Abunda el sentir figurado, o sentido figurado, las figuras literarias, metáforas, hipérbaton, epítetos, sinécdoque, metonimia. Es un monumento rico y extraordinario en el que caben todas las variantes del ingenio humano. El estilo de Cervantes en el Quijote es el más completo y bello. Los estudiantes lo consideran uno de los mejores y de los más sólidos, con un lenguaje formal y culto, intercalado con el coloquial y popular de acuerdo con el personaje, a su oficio o su estatus. A ver, acá su compañero piensa que comienza con la 4. A ver, ¿qué estamos? A ver, el estilo de Cervantes en el Quijote es el más completo y bello. Ya, muy bien. Luego seguiría la 1. Sin embargo, es mesurado en su expresión, pues no cae en el culteranismo. Ya. Luego, su lenguaje se ve recargado de adornos, abunda el sentir figurado, las figuras literarias. Pero ojo, eso de su lenguaje se ve recargado de adornos guarda relación con la idea de que sí tiene un lenguaje culto. O sea, acá me está dando a entender que sí es culto porque utiliza un montón de figuras literarias, un montón de adornos, así. Entonces, ojo acá. Yo creo que sí está muy bien empezar con la 4, porque vamos a explicar cómo es ese llamado estilo de Cervantes en el Quijote. Pero siento que nos falta otra oración. Y la C. Vamos a ver. El estilo de Cervantes en el Quijote es el más completo y bello. Es un monumento, y acá asumo que cuando dice es un monumento rico y extraordinario se refiere pues a el Quijote, ¿no? En el que caben todas las variantes del ingenio humano. Su lenguaje se ve recargado de adornos, abunda el sentido figurado, las figuras literarias. Sin embargo, es mesurado en su expresión, pues no cae en el culteranismo. Ajá, ahí hasta ahí está muy, muy bien, ¿eh? Porque la 2 me dice, sí, tiene un montón de recursos, pero incluso así tampoco llega al extremo del culteranismo. Ya, la 2 y la 1 están muy bien. Ya. Y por último, la 5. Los estudiantes lo consideran uno de los mejores y de los más sólidos, con un lenguaje formal y culto intercalado con el coloquial y popular, de acuerdo con el personaje, a su oficio o su estatus. Ya, muy bien, la B. La B. ¿Qué digo la C? Confundido. Muy bien, hija, la C. 11. Está fácil. Viaje al espacio. Programa. Ah, ya. Este es sencillo. Programa de entrenamiento físico. O bien empezamos con la 1 o con la 2. Selección del equipo espacial. Alunizaje, o sea, llegada a la luna. Exploración del suelo lunar. Recolección de muestras lunares.
Viaje e ingreso a la órbita lunar. Te pregunto, ¿empezamos con la 2 o empezamos con la 1? Con la 2. La B. Claro, primero tendríamos que empezar con el equipo. A ver, vamos a ver. Primero voy a elegir el equipo y una vez que elegí el equipo, pues ahí recién los empiezo a entrenar, ¿no? No voy a entrenar gente que no voy a llevar a la luna. A ver, selección del equipo espacial, programa de entrenamiento físico, viaje e ingreso a la órbita lunar, alunizaje. Muy bien, correcto, la B. Es un proceso, es un proceso. El romanticismo, ya. El romanticismo y la novela peruana. Está fácil, pero hay que leerlo bien. A ver, ya, la vida nos ha dicho que básicamente comienza con la 2. Y si comienza con la 3, ya estaría resuelto, ¿no? A ver, los exponentes de la... Tomen en cuenta lo que les dije hace rato. Los exponentes de la novela romántica peruana son Cisneros, Casós y de la Valle. El romanticismo fue un movimiento cultural europeo. El romanticismo peruano fue tardío, débil, incoherente y limitado. En el romanticismo peruano se escribieron mejores obras en verso que en narrativa. Narrativa pues se refiere a cuentos, novelas, eso. A ver, ¿empezamos con la 2 o con la 3? ¿Con la 2 o con la 3? Con la 2. Sí, porque, muy bien, porque como les mencioné hace rato, yo no puedo hablar del romanticismo, justo fue el ejemplo que puse, yo no puedo hablar del romanticismo en el Perú sin haber aclarado previamente qué es el romanticismo en general, ¿no? Primero hablo en general, luego ya de a pocos más exactamente. Primero empezaríamos con la 2. El romanticismo fue un movimiento cultural europeo. Luego, ¿cuál seguía? Luego seguiría la 1 o seguiría la 3. Está sencillo, miren bien. A ver, de que empezamos con la 2 estamos excelentes. Vamos a hablar, recuerden, de lo más grandote a lo más chiquito. Primero empezamos con el romanticismo en general. Y ya que por lo visto me quiero enfocar en el romanticismo y la novela peruana, porque eso dice el título, pues luego del romanticismo en general, ¿va a seguir los exponentes de la novela romántica o va a seguir el romanticismo en el Perú y cómo era? Yo de El arranque, pues, romanticismo y en el Perú, ¿cómo era? exactamente, pues yo de arranque no me voy a mandar a decir la novela romántica era así, o sea, cuando pues yo no sé el romanticismo en el Perú, entonces cómo era, ¿no? Vamos a ir con la 3. Así que tenemos dos opciones. Y luego la 1 y la 4. Ahora, habiendo explicado cómo era el romanticismo en el Perú, Es la C. claro, claro, porque de la 4 se desprende la 1. En el romanticismo peruano se escribieron mejores obras en verso que en narrativa, o sea, en novela. Y ya que mencioné el tema de que en narrativa pues no eran tan buenos,
empiezo a hablar, ¿no? Los exponentes de la novela romántica fueron. Muy bien. La C. Muy bien. A ver, 13. La poesía peruana de los años 60. Esta es leerlo bien. Es leerlo bien. La 14, la verdad está fácil. La 14 está fácil. La 13, es un poquito leerlo con calma nomás. A ver. A ver, 1, 2, 3. Ya. O bien 1, 2, 3. Vamos a evaluarlo. A ver, la poesía peruana de los años 60. Antonio Cisneros, representante de la poesía de los años 60. Rodolfo Inostroza, poeta de los años 60 y prácticamente de una poética cosmopolita. Cosmopolita quiere decir que se enfocaba en las ciudades, no en las provincias, ¿no? Enfocaba en las grandes ciudades, en Lima. Y prácticamente de una poética cosmopolita diferente de la de Cisneros. Te pregunto, ¿podemos empezar con la 2? No, porque el de arriba inicia y el de abajo es como que estuviera respondiéndose el primero. Exacto. La 2 es una respuesta a la Empezaría 1. con la 3. Exacto. Ahí está. Muy bien, ya está claro, ya esto ya. A ver, por eso les decía, hay oraciones que dependen de las otras. Yo no puedo empezar ni a balas con la 2, por más que haya alternativa, y hay 2 encima, porque pues no tendría sentido. Si mi lector va a empezar el texto y va a decir, diferente a la de Cisneros, y yo, ¿quién es Cisneros? No me has dicho quién es Cisneros. Entonces, de la 1 se desprende la 2. ¿Sí? Ahora, la 3 por lo visto es la elegida para empezar. La poesía peruana de los años 60 frente a la generación del 50, que pues es la anterior, ¿no? A ver, ahí tenemos 2 posibilidades. Que pues ya está cantado, ¿no? No voy a poner 3-2, ¿no? Porque como ya aclaramos, primero es la 1 necesariamente y luego recién la 2. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La E. Así es. ¿Ves? No, ni siquiera tienes que completar todo. A veces basta que ya resuelvas la mitad y ya se resolvió solo. 14. Festivales de teatro. A ver, tenemos 3, 5 y 2. 3, 5 y 2. Ya. Entre la 3, la 5 y la 2, ¿cuál tú crees que tiene más así pinta, apariencia de que puede ser nuestra introducción? La 3. Ajá, muy bien. Entonces ahí tenemos 3 opciones. Ya ver. Ahora vamos a leerlo con calma. A ver. El de Bogotá es el Festival Iberoamericano de Teatro. Entre los festivales actuales destacan los de Berlín, Viena y Granada. Ya, festivales de teatro, muestras o ferias. Sirve como introducción, ¿te das cuenta? Como de esto estamos hablando. Estos son los festivales que presentan al público espectáculos y tendencias teatrales poco conocidas. En Latinoamérica podemos citar festivales de Caracas, Bogotá y San José. El primer festival fue el de Orange, Francia, en 1869. Luego de la 3, ¿cuál seguiría? La 5. Claro, porque vamos a ir, por lo visto, hablando del Es desarrollo la de cómo D. eran los festivales. Claro. Primero, su origen, porque hay una oración muy importante que dice festivales actuales. O sea, hablamos primero de los del pasado, de cuándo se originó, y luego de los actuales. Destacan los de Berlín, Viena y Granada, en la parte pues de Europa, y luego ya nos enfocamos en los de Latinoamérica. Y a raíz de Latinoamérica viene el de Bogotá. Muy bien. Estamos terminando. Todavía tenemos tiempo para explicar la tarea también. A ver. Gandhi, un gran, uy, no sé, un gran pacifista. A ver. Dice, ya acá está cantado. O bien empezamos con la 4 o bien con la 2. Gandhi, un gran pacifista. Una de sus principales preocupaciones fue la lucha por la no violencia. Mahatma Gandhi ha sido uno de los hombres más notables de nuestra historia contemporánea. Un día, en la década del 40, al acabar un ayuno, fue asesinado. Hombre de gran fuerza espiritual, capaz de La pacificar D. odios. Vamos a ver. La D. Odios.
Ya, a ver, y tras y tras tocar imperios, fue fiel a la verdad de su conciencia. Para evitar cualquier tipo de violencia, tuvo que pasar por innumerables y penosos incidentes en los que casi se le iba la vida. Ya, muy bien. ¿Por qué empezaríamos con la 2? Porque, como les comenté, empezamos con aquella que pues me dé la impresión de que, introduzco el tema. Ya, excelente. Ya, 2. La 4 también es una posibilidad, ¿no? Pero la 4 como que se desprende de la 2, ¿no? Hasta cierto punto. A ver. Luego de la 2 seguiría la 4, ¿no? Hombre de gran fuerza espiritual, capaz de pacificar odios y trastocar imperios. Muy bien. Luego, para evitar cualquier tipo de violencia, tuvo que pasar por innumerables accidentes. Claro, muy bien. Seguiría la 1, porque de la 1 se desprende la 5, ¿no? Porque en la 1 dice, lucha por la no violencia. Entonces en la 5 procedo a explicar cómo fue esa lucha por la no violencia, ¿no? Para evitar cualquier tipo de violencia, tuvo que pasar por tal. Y por último, pues, claro, la 3, que es cuando falleció. Muy bien. La D de dedo dado. Y ya para terminar, que todavía nos quedan como 5 minutos, la teoría de las inteligencias múltiples. Acá recuerden, por favor, que importa el orden en que se mencionan las cosas. A ver, para Gardner, en cambio, la inteligencia comprende distintas clases de habilidades mentales. Spearman sostenía que la inteligencia era totalmente general. Albert Einstein es el ejemplo que ofrece Gardner de la inteligencia lógico-matemática, una de las 7 inteligencias que puede tener el individuo. Te pregunto, ¿la 3 puede ser la primera? Yo sé que no está en las alternativas, ¿no? Pero para que quede clara la idea, ¿la 3 podría ser la primera en el orden? No, ¿Por qué? porque sería como un complemento a una respuesta. Claro, porque aquí en la 3 menciona qué cosa además, Gardner. Y hay una oración que también habla de Gardner. Y aquí hay otra que habla de Gardner. Entonces, habría que alguien aclararme primero quién es Gardner, ¿no? O sea, qué decía Gardner y por qué Albert Einstein sería un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, la 3 no puede estar solita. Necesita antecedentes. A ver, una pregunta básica para quien trate de comprender la inteligencia es si se trata de una aptitud, una capacidad general, o está compuesta de muchas aptitudes individuales. Gardner postula su teoría de las inteligencias múltiples. Ajá. Ya, ¿tú crees que... y otra cosa, viendo las alternativas. ¿Tú crees que puede empezar con la 2? Mis gatos están llorando. Así como ustedes también quieren almorzar. A ver, pero ya para terminar, ¿la 2 puede ser la primera? Ya que está entre las alternativas. ¿Tú crees que la 2 puede ser la primera? Dice, Spearman sostenía que la inteligencia era totalmente general. ¿Cuál de las? La Ahora sí. D. Ajá. A ver, claro, ¿cuál de las? O sea, la 2, si bien empieza a hablar de la inteligencia, pues no me da la impresión de que efectivamente es una introducción, ¿no? Parece más bien ya que estamos entrando en materia, ¿no? Ya estamos entrando en el tema.
Cambio la 4, una pregunta básica para quien trate de comprender la inteligencia es si se trata de una aptitud general o está compuesta de muchas aptitudes individuales. Y ahora sí, entramos en materia. Spearman sostenía que la inteligencia era totalmente general. Justamente va de la mano con lo que mencionamos, ¿no? Primero menciona general o luego aptitudes individuales. Como mencioné primero la aptitud general, viene ahí justo lo de Spearman, que él sí considera que era totalmente general. Y ahora sí, pasamos. Para Gardner, en cambio, la inteligencia comprende distintas clases de habilidades, de habilidades mentales. Entonces, vamos en el mismo orden. Primero, aptitud general, Spearman. Aptitudes individuales, Gardner. Luego, Gardner postula su teoría de las inteligencias múltiples. Y ahí el ejemplo es Albert Einstein. Muy bien, correcto. La D. Ya para terminar en los 2 minutos que nos quedan, su tarea, chicos, chicas, esta vez son 2 diapositivas nomás, porque pues, los ejercicios son chiquitos, apretados, y entran ahí. Son 8 ejercicios. Las diapositivas son, déjenme ver el número. Ah, diapositiva 10 y 11. Sí. Me confundí yo. La diapositiva, chicos, chicas. No. Ya, ¿por qué puse 9 y 10? 10 y 11. Diapositiva 10 y 11 para ustedes. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta, duda, interrogante, cuestión, queja, reclamo? Voy a ponerlo ahí para que vayan viendo. Por ejemplo, miren, ya para antes de irme para ayudarles. En el de Shakespeare, hay una oración que dice nació un 23 de abril, ya. Y luego hay otra que dice es el más grande dramaturgo de Inglaterra, ya. ¿Con cuál empezamos? Con la 2. Claro, porque ¿qué les dije? La 2 sirve de presentación. Y ahí recién, ahora sí, comenzamos con su vida, cuándo nació, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Nos vemos, chicos, chicas. Cuídense, descansen hasta la otra semana. Chau, chau. Hasta luego, mis. Chao, buenas tardes.